Hoy se habla del que hace el bien. Hoy son puestos como modelos los sinvergüenzas, los pecadores, los que buscan la muerte, los que dañan. Esos son puestos. Y si alguien habla del bien, habla de Dios, habla del amor, se le dice que es un retrógrada, se le dice que es una persona que no vale. La burla del joven que no bebe, que no se droga, que no tiene relaciones sexuales antes de estar permitido y antes de haber madurado afectiva, intelectual y hasta físicamente. Esos son los tontos para la sociedad. Ojalá entiendan eso, los que venden sus conciencias por dinero. No te va a servir ese dinero. De todas las mujeres que como médico hiciste abortar. No te va a servir ese dinero de todas las personas que mataste, ya sea con un arma porque te pagaron para hacerlo, ya sea con la droga, con el alcohol, con el escarnio social. No te va a servir. No te va a servir la plata que te llevaste de un país, de la gente que confió en ti. Un día esa conciencia te remorderá tanto que hubieras preferido morir. Ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valiera nunca haber nacido. Ahí va a estar lo que robaste a tu familia, ahí va a estar lo que usuraste del pobre que acudió a ti con una necesidad. ¿De qué te va a servir la casa grande que tienes con la que te quedaste si ya no tienes hermanos, esposa, esposo, hijos que vengan a compartir contigo un fin de semana? ¿Eres alguien que se sienta a proclamar la vida, a defender la vida? ¿O eres alguien que se sienta solamente para proclamar la muerte? En la misma mesa del Maestro se sentaron los dos. En la iglesia, en la oración, en el mundo, pueden estar los dos. El Judas que traiciona y el que le defiende. No, padre, ¿cómo puede ser eso? ¿Quieren que ponga un ejemplo clarito? Cuando nos podíamos reunir en familia, y esto es la cosa más propia, y no está presente el hermano, y no está presente la cuñada, y no está presente la nuera, el suegro, y empezamos a hablar de esa otra persona, comiendo en la misma mesa, pero como hoy día no vino, no está todavía, y cuando llega callamos. Buenazo el que dice, bueno, ahorita que ya llegó, díganle lo que estaban diciendo. Sería lindo, ¿no? Imagínense, toditas las nueras que antes estaban hablando, y que el suegro se pare y diga, bueno, estaban hablando de aquí, de mi otra nuera, díganle de frente lo que estaban diciendo en su ausencia, porque el que come del plato a veces hace esto. Todas estas son traiciones. Como es traición también lo que hizo el pueblo. Le cambió a Judas a un asesino, a un ladrón, a un revoltoso, por un hombre bueno que solo había hecho el bien. Pero si eso lo seguimos haciendo. Cambias, hombre, y no me estoy refiriendo en esta vez que muchos elijamos a un sinvergüenza para que nos gobierne, lo hemos hecho tantos años, no me estoy refiriendo a nadie, me refiero a muchos de los que traicionaron al pueblo que les eligió. Entiendan clarito, no es a favor de uno, es a favor de todos los sinvergüenzas que hubieron y que vendrán. A ellos estoy diciendo, pero no me refiero solo a ellos, estoy refiriendo a los que hoy cambian, al Barrabás, al asesino, no al Judas. De antes dije Judas y nadie me corrigió, ¿ve? Al Barrabás, al asesino, al revoltoso, cambian por Jesús. Hoy también hay, y no me refiero a estos, me refiero a la gente que cambia la paz de su hogar por el Barrabás del cantinero y de sus amigos que le incitan al mal. Tú también le cambias a una Barrabás más joven por el Cristo que prometiste amar en el altar. Sí, eso es. Matas tu familia, tus hijos, o no estás haciendo eso. Cambias el verdadero amor tal vez por un ocasional. Cambias tu conciencia, cambias tu paz. O no lo haces, tú verás de cuál eres. Jesús tiene miedo, como hemos tenido este año, hermanos, y seguimos teniendo. Miedo a quedarnos sin trabajo, miedo de ese padre al que le anuncian ya que va a quedarse sin trabajo y no le van a dar tanta indemnización como otros si tienen suerte. Y tal vez no encuentre trabajo pronto o ya no lo vuelve a encontrar y tenga que venderlo poco o el negocito ver que ya no puedes sostener, ya no puedes pagar un empleado, ya no puedes surtir de mercadería, ya no puedes llevar pan. Eso es dolor. O la angustia que experimentan personas, yo que impotente me siento, y es allí cuando yo solo digo, Señor, te encomiendo la confianza de estas personas, no en mí, sino en ti.
cuando tienen un ser amado en una unidad de cuidados intensivos. El terror de que se muera, el terror de que alguien se vaya, esa experiencia es propia. El ser humano se encuentra. Y hay gente con miedo, pero que con valentía se para de nuevo, como el médico, como la enfermera, como los hijos que luchan. Y aunque no puedan hacer nada, se arrodillan para pedirle a Dios. Pero también hay los que meten miedo, los que hacen daño, los que condenan, los que no son capaces de condolerse con el miedo ajeno, los que siguen crucificando, los que siguen haciendo negociados con vacunas, los que siguen haciendo negociados con pruebas, los que siguen haciendo negociados con las camas, los que siguen negociando con la vida. Y eso no es de cristianos, es de traicioneros. Y cuando traigo todo esto, es como para mostrar que Cristo, que es la presencia de Dios, por eso se hizo hombre, para identificarse con cada uno de nosotros. Pero Él sí tuvo un bando claro. Él no estuvo en el opresor, Él no estuvo en el que lastimaba, Él no estaba en el que se burlaba, Él no estaba en el que decía bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Él era del otro grupo, del que prefirió entregarse y condenarse a sí mismo antes de condenar al otro. Aquel que prefirió salvar al ladrón, aquel que prefirió salvar al pecador, aquel que perdonó aún al que le atravesaba con los clavos, pero no hizo daño a nadie. Ese es Jesús, el Dios que está al lado del amor, de la justicia, de la verdad, y por eso la muerte no puede contra Él. Y hasta el mismo centurión terminará diciendo, realmente era el Hijo de Dios.